Jesucristo es descanso o tropiezo. Esta es una de las metáforas que se usan en la Biblia para explicar que Jesucristo es ineludible. Muchas personas se incomodan con el cristianismo por esta forma tan dramática, tan exigente, en la que tú no tienes opción de ser neutral con Jesucristo. Pero es que Jesucristo mismo explica que si tú no estás con Él, entonces estás contra Él. Y si no juntas con Él, entonces desparrama. Quiere decir esto que Jesucristo es ineludible, es inevitable. ¿Cómo explicar esto? Vamos a imaginarnos la escalinata de la Universidad de La Habana. Van a ver que en el medio de la escalinata hay un gran descanso. Cualquier persona que quiera subir la escalinata tiene que pasar por ese descanso, porque el descanso de la escalinata es inevitable. Cualquier persona que quiera pasar por ese descanso como si fuera cualquier otro escalón va a tropezar, pero los que admiten que el descanso está y lo usan, entonces van a hacer su ascenso por la escalinata más llevadero. Así es Jesucristo. Jesucristo es el descanso de la escalera de la vida. Y si tú tratas de evadirlo, vas a tropezar. Pero si lo admites, vas a hallar descanso. Por eso Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 6, dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En Mateo 11 encuentro al menos 3 actitudes en las cuales nosotros podemos llegar a tropezar con Jesucristo, y la actitud que nos lleva a disfrutar a Jesucristo como el descanso. La primera actitud que nos lleva a tropezar con Jesucristo es la indiferencia. En los versículos del capítulo 11, versículos 16 al 19, vemos que Jesucristo usa el ejemplo de un grupo de adolescentes que ni se comprometen ni se involucran en nada. Lo único que hacen es sentarse en el parque para criticar a todos los demás, gente que sí están haciendo algo. En aquel entonces la generación criticaba a Juan el Bautista por su vida zeta y criticaban a Jesucristo por su vida, vamos a decir, públicamente muy activa. Pero ninguna de aquellas personas tuvo la audacia de reconocer que las cosas que hacían Juan y Jesucristo eran extraordinarias, y que ninguno de sus contemporáneos no tuvo ni el coraje, ni la audacia, ni la capacidad de hacer aquellas cosas que hacían. La indiferencia es una de las actitudes que más frecuentemente las personas tienen hacia Jesucristo. Y Jesucristo enseña que incluso puede ser tan contagiosa que generaciones completas lleguen a tenerla. La historia ha demostrado que generaciones han tratado de ser indiferentes a Jesucristo y han pagado el precio de ser generaciones que llevaron a sus naciones a la bancarrota. Yo oro para que mi generación no tenga ese tipo de actitud, y de hecho trabajo por eso. La segunda actitud que nos lleva a tropezar con Jesucristo es la rebeldía. La rebeldía nace cuando yo, habiendo experimentado la misericordia y el poder de Jesucristo, continúo pecando y continúo con mi vida pecaminosa como si nada hubiese pasado. En los versículos 20 al 24, Jesucristo ya no usa una metáfora, sino que lista un grupo de ciudades impenitentes que, habiendo experimentado la misericordia de Dios, continuaron con su vida pecaminosa. Cuando yo veo las estadísticas del COVID-19 aquí en Cuba y veo el bajo índice de infección que hay, no puedo explicarlo de otra forma que no sea por la intervención milagrosa de Jesucristo en respuesta a todas las oraciones que su pueblo ha elevado. Pero yo estoy muy contento por eso, pero me da temor de que La Habana, nuestra ciudad, continúe siendo una ciudad impenitente, que continúe con su idolatría, que continúe con su rebeldía, y entonces suba en su escalafón dentro de las ciudades impenitentes y termine destruyéndose lo poco que queda en pie en nuestra ciudad. La tercera actitud que nos lleva a tropezar con Jesucristo es la arrogancia. La arrogancia es ese concepto desmedido que nosotros tenemos a nosotros mismos, que nos lleva a pensar con menoscabo de las demás personas, que nos lleva a pensar que somos superiores a los demás. Pablo en 1 Corintios capítulo 1 explica que muchas personas tienen ese tipo de sentimiento hacia Jesucristo. Dice, unos piensan que Jesucristo es un estorbo, otros piensan que Jesucristo es hasta una estupidez. Y esa conducta y esa actitud de arrogancia, dice Jesucristo, que es bastante común entre los sabios y los entendidos. Y es cierto, los anales de la historia recogen una gran cantidad de nombres de científicos y de filósofos que han tratado de burlarse del nombre de Jesucristo y finalmente han terminado en la bancarrota. Yo oro para que, si alguien descubre finalmente una cura para este COVID-19, sea un científico que adore a
Dios y que reconozca a Jesucristo como el descanso de su vida y le glorifique. Y en cuarto lugar, vemos que Jesucristo presenta la correcta actitud para acercarse a Él. Esa actitud la vemos en los versículos 28, 29, es la actitud de humildad. Cuando uno es humilde, uno no tiene ningún tipo de problema de reconocer que está trabajado y cargado. Y todas estas actitudes de arrogancia o de indiferencia o de rebeldía se desarticulan totalmente. Y entonces viene delante de Jesucristo. Estoy subiendo la escalera de mi vida, estoy totalmente agotado, estoy sin fuerzas y quiero el descanso que Jesucristo ofrece. Y esa es una actitud de humildad. Termino con la frase de un viejo himno, un himno muy antiguo, que pregunta: ¿qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. ¿Cuál es tu actitud hacia Jesucristo? Si hoy tú tienes una actitud arrogante, o tienes una actitud indiferente, o tienes una actitud rebelde, escucha lo que Jesucristo te está diciendo. Llénate de esta actitud de humildad que Jesucristo ofrece y escucha que Él te está diciendo: ven a mí si estás trabajado y cargado y yo te haré descansar. Que Jesucristo sea para tu vida descanso, no tropiezo.